Buenas tardes, mi nombre es Kraus Medina y voy a hacer mi presentación acerca de lo que son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se originaron hace 2800 años en la antigua Grecia, en la capital de aquel entonces. Es por eso que de ahí salió el nombre de las Olimpiadas. A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, se sabe que se realizaban en la ciudad de Olimpia, en la antigua Grecia, eh, pero por cuestiones de conflictos sociales y geopolíticos con otros imperios y dentro de la misma civilización, se dejaron de realizar a principios del año 393 después de Cristo. En 1892, el hombre Baron Pierre de Coubertin, un francés, decidido a regresar a la vida, por decirlo así, a los Juegos Olímpicos, eh, se juntó con un montón de personas y encabezó el proyecto del retorno de los Juegos Olímpicos. Para hacer esto, durante un par de años, presentó sus ideas. Este hombre propuso un nuevo método para realizar estos juegos y en 1894 se le permitió, realizar los primeros Juegos Olímpicos, los cuales, unos años más tarde, fueron realizados en Olimpia, Atenas, el hogar donde nacieron los Juegos Olímpicos de la antigüedad, pasaron a ser los Juegos Olímpicos de la modernidad. Actualmente se acostumbra a ver los Juegos Olímpicos cada 2 o cada 4 años. Eh, Sin embargo, en sus primeras ediciones, este evento se vio duramente afectado por distintos boicots, controversias e incluso ciertos problemas a la hora de las competiciones. Por ejemplo, durante muchos años el sexismo fue un problema que afectó a la gran mayoría de los países que siempre participaban. Los boicots eran bastante comunes por aquel entonces. Varios países decidían no ir al evento simplemente por no ir. Eh, y bueno, por lo tanto, muchas personas intentaron suprimir estos juegos porque los veían como, al menos en aquel entonces, un evento bastante peligroso o arriesgado, en el cual los participantes podían verse bajo mucha presión e incluso bajo la presión de sus propios gobiernos, donde sabiendo que podían acabar con ellos de no ganar los juegos o la competición en la que estén participando. Una breve comparación que puedo hacer de los Juegos Olímpicos antiguos con los modernos es que en los Juegos Olímpicos antiguos era muy común que solo participaran eh, atletas de Grecia, del Imperio griego, lo cual con el tiempo, si no me equivoco, creo que se empezaron a permitir ciertos atletas de otros imperios, pero a día de hoy ya este evento es globalizado, está transmitido, cosa que antes no, antes para verlos tenías que viajar, ahora puedes verlo desde tu televisión y la cantidad de países participantes son muchos más de los que había en la antigüedad. Como mencioné antes, uno de los problemas fue el sexismo a la hora de escoger participantes para la competición. Por ejemplo, desde 1990, bueno, 1900, ya había algunos países que sí admitían mujeres atletas, pero realmente hasta los años 90 es cuando los países en general, porque eran realmente pocos los que permitían mujeres en sus equipos olímpicos, ya a partir de los años 90 se empezó a permitir en más países la participación del sexo femenino en la competición. La primera mujer, la cual fue la encargada
de encender la antorcha de los Juegos Olímpicos fue Enriqueta Basilio y fue en los Juegos Olímpicos de México en 1968, la cual también fue la primera mujer que portó la antorcha con el fuego olímpico y, y bueno, la encendió. Los Juegos Paralímpicos, tal y como mencionan en su nombre, o al menos se trata de inferir, es que son competiciones como los Juegos Olímpicos, ya que se celebran a la par, porque se hacen en los mismos años, a la misma vez. La diferencia entre ambos es que los Juegos Paralímpicos son juegos exclusivamente para personas o atletas con discapacidades. La primera versión de estos Juegos Paralímpicos fue en Roma, en la cual participaron 400 atletas y se celebró en el año 1904. Jesse Owens fue un atleta reconocido estadounidense, el cual se considera uno de los más importantes a lo largo de la historia, ya que fue él el que ganó en los Juegos Olímpicos, los polémicos Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Él consiguió 4 medallas de oro en la carrera de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos, que es de 4 por 100 metros cuadrados. No, 4 por 100 metros, perdón. Bueno, como bien es sabido, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados por la pandemia de COVID-19, la cual afectó a todo el planeta y fue una pandemia, como se dice, fue una pandemia mundial. Debido a eso, ningún evento deportivo ni evento en el que deba acudir gente o público fue realizado para evitar posibles contagios.